Hablemos hoy de el valor de la seguridad, esta palabra clave que para mí es la más importante de todo cerrador, de todo vendedor allá afuera en el rubro inmobiliario. Y como yo siempre lo digo, en ventas inmobiliarias no va a ganar el que más hable, ¿no? Este bla, bla, bla que todo el tiempo me está, dice y dice y dice cosas. No, va a ganar el que más seguridad va a transmitir con el prospecto, con el futuro cliente. Entonces, la seguridad no se finge, esa se va a construir con el tiempo, con horas vuelo. Entonces, eso es lo que quiero que tú entiendas, que quiero ver hoy en esta charla contigo. ¿Para qué? Para ver cómo de nuestro lado, como vendedor, como asesor, broker, agente, mismo desarrollador, tengas mucho más seguridad, mucho más criterio, mucho más puntos positivos de tu lado. ¿Para qué? Para simplemente poderle transmitir esto al usuario y poderlo canalizar hacia más ventas posibles. Entonces, aquí te doy un ejemplo muy claro. Tú estás en este círculo abajo de ti, que es esta seguridad interna. ¿Qué vamos a tener en esta seguridad interna? Es todo el conocimiento que tú vas a mamar, que tú vas a empezar a aprender de este famoso producto. Por esto, eso es clave, que siempre lo menciono. Primero, la seguridad va a ser interna y después la vas a permear, se la vas a tú a transmitir a todos estos prospectos, a todos estos leads, a todos estos usuarios potenciales, etc. De aquí pasamos a la seguridad externa, que es el otro lado de la moneda, donde va a ser la percepción del cliente. Entonces, esto para mí es bien importante, que hay muchísima gente que arranca teniendo mal acomodados sus propios zapatos y no, necesito que tú tengas esta claridad absoluta sobre primero quién eres, qué vendes, cuál es tu producto y después podérselo transmitir al que va a estar enfrente tuyo, que va a ser este posible comprador. El cliente hoy en día no compra propiedades, compra esta certeza de comprador hacia cerrador. Algo que yo explico en mi curso de una venta más por mes no hace daño es justo esto, que para mí es algo bien importante. Post-COVID, ¿qué pasó? Que ya no es como antes de que yo invertía en el producto primero. No, hoy tenemos estos 4 pilares que siempre los menciono, que es producto, entorno, relación y momento. El pilar hoy más importante de estos 4 ya no es producto, sino relación. ¿Por qué yo, Emilio? ¿Por qué yo, usuario, tendría que invertir mi confianza y mi credibilidad en ti y no en alguien más? Y después de eso, tú me puedes vender lo que quieras allá afuera, ya sean productos inmobiliarios, ya sean tasas, ya sean acabados pétreos, ya sean celulares, lo que me quieras poner. Y ya de ahí te canalizo al producto. Por eso es bien importante que entiendas esto. Tu primer bala o tu primer dardo positivo tiene que ser tu relación con el usuario, con tu futuro comprador, y de ahí me vendes cualquier cosa. ¿Por qué la seguridad se ha vuelto tan importante? Esta es la pregunta que todo usuario me hace allá afuera en el rubro inmobiliario, ¿no? Y siempre se los menciono, hay que entender qué tipo de productos tú estás vendiendo. Yo que tuve varios e-commerce, varias tiendas en línea antes de incorporarme a todo el rubro inmobiliario, yo quería entender estos tickets low ticket, o sea, tickets que no sean tan caros. ¿Por qué? Porque la línea de tiempo, que siempre yo hablo de líneas de tiempo, es mucho más corta. ¿Por qué? Porque yo me tardo 5 o 10 minutos en comprar un artículo de 200, 300 pesos, ¿me entiendes? Pero un producto de millones de pesos o dólares te vas a tardar mucho más. Entonces, comprar hoy un inmueble, sobre todo hay que entender que son tickets altos. No estamos vendiendo productos baratos. Esta decisión que va a tomar sobre todo tu prospecto, tu futuro cliente potencial, es una decisión que requiere cantidad de información, requiere muchísimo conocimiento previo. Entonces va a ser una decisión tanto emocional como también racional. El riesgo también del usuario pues va a ser bastante alto. Entonces por eso es bien importante, no por la parte monetaria, porque obviamente también es un producto caro, sí, lo entiendo, pero es mucho más porque yo tengo que confiar en ti esta cantidad monetaria. Por eso siempre hay que verlo así. Primero es la relación, luego es el producto que me vas a vender. Y el cliente hoy en día, ¿qué piensa en una situación a la hora de comprar un inmueble de millones de pesos o dólares? Siempre va a pensar el lado negativo, ¿no? Y si yo pierdo dinero, y si fue un fraude, y si el proyecto falla, si no se concluye, si estoy comprando una preventa hacia una venta y no se logra ejecutar el 100% de la totalidad de las unidades, y si no fue una buena decisión, entonces va a tener muchísimas dudas. Entonces, si tú me das todas esta certeza, si tú me respondes todas estas dudas, si tú me aterrizas a la tierra, yo personalmente me voy a sentir respaldado gracias a ti, no al producto. Y hay que entender eso. Y un dato sumamente importante es que hoy más del 80% de los compradores a nivel nacional en un México dicen que la confianza en el asesor es uno de los factores más importantes de su decisión. ¿Por qué? Porque si tú me brindas confianza, yo sí voy a ver el día del mañana si invierto primero en ti y luego en tu producto. Por eso es crucial y por eso esta palabra de seguridad
para mí es la primaria, o sea, es la palabra clave, la palabra fundamental que hoy todo comprador tiene que visualizar en su vendedor, en su cerrador, en su asesor, etc. ¿Cuál es el problema real hoy en día en todos los inmuebles a nivel México, como también a nivel mundial? Es que muchos vendedores ni siquiera conocen bien su producto. Yo, por ejemplo, que me acabo de incorporar a un proyecto, estuve metidísimo todos los fines de semana en todas mis jornadas que yo podía, en horas que tenía cierto tiempo, veía la manera de cómo aprender más de ese producto. ¿Por qué? Porque yo las primeras citas presenciales que fui, realmente yo mismo no me sentía seguro. Y esto es bien importante. ¿Por qué? Porque si yo no me siento seguro, ¿cómo voy a transmitir eso a un usuario que volvemos a lo mismo? No está invirtiendo pesos, está invirtiendo millones de pesos. Entonces, te lo doy abiertamente. Para que tú cierres o concluyas una venta con una inseguridad previa de tu lado, va a ser casi imposible lograrlo. Por eso es bien importante entender todo esto, entender el proyecto al 110%. Entonces, desde conocer tu producto, desde dominar toda la parte numérica, los números, la rentabilidad, ejercicios a futuro, cuánto puede ganar en plusvalía, rendimientos, en rentas vacacionales, tanto en medianas, cortas, largas, etc. Como el día de mañana cuánto yo voy a ganar a la parte de la entrega, ¿no? Si es una preventa hacia la venta, todo ese tipo de información es sumamente importante, como también entender tu cliente. Por eso yo en mi curso siempre lo explico, entender tu tipo de comprador, desde un comprador de primera vivienda hasta un gran inversionista. Hay que entender realmente quién es tu tipo de comprador y cómo te tienes que hablar tú con esa persona para identificarte con esta moneda, ¿sí? Y también hay mucha gente que no tiene como tal una estructura en base a lo mismo que ya te mencioné. Desde tu producto, desde tu tipo de comprador, desde tu tipo de mercado. Entonces, los usuarios que para mí no transmiten seguridad, ¿qué me va a transmitir? Yo voy a tener N cantidad de dudas, N cantidad de inseguridades internas y muchísimos desórdenes internos. Entonces, eso llévalo hacia un usuario potencial. No vas a canalizar ni media venta. Entonces, y eso el cliente, ¿qué va a pasar? Que lo percibe en milésimas de segundos. Uno de los datos para mí sumamente importante que lo sacó Harvard hace tiempo es que más del 90% de la comunicación es no verbal. ¿A qué voy con todo esto? Ya sea tu tono, ya sea tu lenguaje corporal, que habla muchísimo esto, desde cómo te expreses, las manos, la comunicación, cómo bajes, subas tus tonos de voces, tu seguridad, eso es lo que realmente va a generar esta credibilidad. Entonces, ¿qué hoy me brinda un vendedor promedio contra un vendedor elite o un vendedor que sí está generando ventas? Y tú mismo ponte a pensar esto. Quiero también que seas autocrítico en tu persona, en tu conocimiento y que tengas un criterio para ver si realmente tú eres un vendedor promedio o si sí te estás destacando de la mancha urbana. Y para mí un vendedor promedio, un cerrador promedio es el usuario que improvisa, que realmente no tiene como tal una estructura de cómo voy a llevar este seguimiento, cómo voy a dar estos datos duros, tácitos con el usuario, cuánto tiempo más o menos yo me debería de tardar en una llamada, en una videollamada, etc. Mucha gente también aquí duda y cuando generas una duda, cuando generas una intriga de, híjole, déjame lo investigo, no lo sé, si quieres mañana te doy este dato, ahí se rompe totalmente la seguridad de comprador con vendedor. Luego también te responde a medias, donde no me da esta respuesta sólida, tangible, que yo diga, ok, sí me respondió y me deje con más dudas, con más incógnitas, ahí también lo perdemos todo. Y también cuando el vendedor o el cerrador se pone nervioso, que esto es crucial y el usuario, el comprador, lo va a palpar en segundos, donde existe este titubeo, donde no vea realmente esta respuesta rápida, sólida. Entonces, ¿qué haría aquí un closer elite? Va a dominar 1000% el producto. Sabe perfectamente los números, anticipa todas las objeciones, porque siempre yo lo menciono, en todo proyecto va a haber algunas objeciones. Es imposible que un proyecto no tenga objeciones, punto. Tanto en producto, en ubicación, en costos, en rentabilidades. Entonces, esto es bien importante entender cómo habla todo el tiempo con claridad y te responde en el acto, ¿no? Entonces, de esa manera, yo, usuario, ¿qué voy a percibir? Que tengo toda la información, punto. Entonces, yo sí confío en este usuario, sí confío en este cerrador, en este closer elite y es mucho más fácil canalizar una venta. Velo como si fuera esta raíz de, siempre vemos este árbol, ¿no? Florecer en la parte superior, en la parte alta, pero ¿qué hay abajo, no? Entonces, para mí, la seguridad es este conocimiento profundo, que son estas raíces, cómo me meto mucho más en los cimientos del proyecto, del desarrollador, de las ventas, del criterio de los números, etc., para poder florecer y poder brotar todo este árbol de que obtengas miles de manzanas, miles de peras, etc. Entonces, hacia allá voy. O sea, lo que más quiero es que indagues internamente y te metas como si tú fueras desde el desarrollador, no me importa que seas broker, agente, asesor, que seas el vendedor de tu propia casa,
véndeme este producto con un conocimiento del 110% y no del 50-60. Entonces, un vendedor inmobiliario, aquí te lo pongo, ¿qué debe realmente de conocer? Debe conocer su producto al 110%, no al 90, no al 100, al 110. Hasta las dudas o incógnitas que tú mismo tengas, tú las tienes que resolver. Por eso para mí es bien importante hacer ciertas presentaciones previas con amigos, con conocidos, con llamadas y que te pregunten todo tipo de cuestiones, todo tipo de inquietudes y que tú las puedas resolver en el acto. No en días después, no, ahí mismo. Entonces eso es bien importante. Como también tienes que conocer los precios de pi a pa, tienes que conocer las plusvalías. Y yo siempre lo digo, hoy, sobre todo en preventas, el usuario va a confiar en ti en una preventa porque primero por tu persona y luego por qué me brinda el hecho de yo invertir en una preventa y no me espero hacia la entrega. Eso es bien importante. Por eso la parte numérica la tenemos que tener al 110%. También entender nuestro mercado, cómo va desarrollándose el mercado. Por más que el proyecto se haya generado hace 3, 4 años, ok, ¿qué me brinda el yo pertenecer a este mercado, a este producto que está vinculado a este mercado? Como también la parte de la competencia. Por más que el día de mañana tengamos una competencia, nosotros mismos tenemos que hacer este window shopper, tenemos que ir a conocer el proyecto, tenemos que ir a conocer los acabados, tenemos que ver qué nos brindan para ver qué otras posibilidades existen dentro del mercado y saber si nuestro producto sí sigue siendo un producto dentro del mercado, accesible, razonable, que siga teniendo competencia directa y que siga realmente logrando yo buenas oportunidades hacia ventas, ¿no? Por eso es bien importante todo esto, como también la parte de los financiamientos, como te lo decía, toda la parte numérica y el perfil del cliente, que esto para mí es uno de los errores cruciales allá afuera, que todo el mundo le habla a todos igual y no hay que entender tu perfil. ¿Para qué? Para ver si lo canalizo, si logro un vínculo de confianza, de credibilidad y el día de mañana le puedo vender algo. Entonces, hoy, para que también lo tomes en cuenta, los compradores investigan hasta un 70% del proceso antes de hablar con un vendedor. Entonces, yo hoy, por ejemplo, lo vivo con N proyectos que he tenido para ventas, tanto lotes, tanto departamentos, tantas casas habitacionales. ¿Qué pasa? Que el usuario me dice, sí, Emilio, ya sé perfectamente los metros cuadrados, ya sé perfectamente las ubicaciones, ya sé perfectamente el mercado o la competencia directa que hoy tienes. Entonces, ¿qué pasa? Que siempre lo digo, esta deidad de información del usuario ya tiene mucho más información que antes. Por eso, antes el vendedor era la estrella, era el rockstar. Ahorita no, ahorita el comprador, llega con mucho más información que a veces los vendedores. Por eso el vendedor me tiene que tener este 110 de conocimiento y el comprador va a tener un 70-80. Entonces, ahí es donde me va a decir, ok, sí invierto contigo. ¿Por qué? Por esta seguridad, por esta confianza que me estás brindando. Y eso es clave. Entonces, ¿cómo se transmite esta seguridad allá afuera? Por más que seas broker, agente, asesor, mismo desarrollador, no es por lo que dices, es cómo lo dices, ¿sí? Entonces, lo vuelvo a repetir esto, no es cómo lo dices, es cómo lo dices, ¿sí? Desde tu seguridad en tu voz, desde las respuestas firmes, tácitas que tú vas a dar, desde tu estructura, desde la claridad, desde el ritmo de cómo vayas llevando este usuario de la A a la Z, todo esto influye muchísimo, ¿sí? No solamente es hablar por hablar, no, es darle los tiempos, es darle también la autoridad al usuario, regresar, volverlo a vincular, vincular a la esposa, tener una cita en presencial, darle el tiempo a esa cita. Son muchísimos factores que quiero que los entiendas. ¿Por qué? Porque siempre yo lo explico en la agencia. ¿Por qué yo, Emilio, tendría que confiar en ti y no en otro broker, en otro agente, en otro asesor, en otro desarrollador? Necesito que te vuelvas el mejor amigo de esta persona. Como ayer yo tuve un caso súper interesante que me dice la persona, Emilio, yo confío plenamente en ti, le voy a poner un GPS a tu carro, pero voy a hacer el apartado ya de este departamento. ¿Por qué? Porque logramos esta seguridad. Tuve un vínculo de confianza, de credibilidad, este comprador conmigo. ¿Qué pasó? Sí logró este apartado y ni siquiera yo le mandé el comprobante, ni siquiera tenía este recibo. ¿Y por qué? Porque primero confió en mí antes del producto, ¿sí? Entonces esto es clave. Tú dudas, el cliente duda el doble. Quiero que siempre te lo lleves. Por eso aquí te pongo un ejemplo como en el póker, ¿no? Esta persona que está dudando la jugada, que no sabe si bajarse, si no, si meter más a la apuesta, ¿qué va a pasar? Que la otra persona ya está entendiendo cómo se está visualizando y qué acciones sí está haciendo. Entonces, esta persona sólida que ya tiene su juego en mente, que sabe perfectamente cuánto va a apostar por esa jugada, por esas cartas, pues obviamente el de enfrente no va a saber ni jota, ¿no? No va a saber si realmente está dudando. Entonces, eso es lo mismo que quiero que tú percibas a la hora que vendas un inmueble, a la hora que te expreses con este cliente potencial. Para mí hay un efecto espejo y quiero que siempre lo tengas en mente, ¿no? Estas veces de que vayas al baño y tú mismo te veas, este usuario
la seguridad que tú le brindes es 100% contagiosa, ¿no? Entonces, si tú estás seguro, el cliente lo va a reflejar así de fácil. Y si tú dudas, el cliente se va a frenar y se va a pausar y ahí va a acabar tu relación con este prospecto. Como siempre lo digo, va a haber otra persona que conozca 100% 10 ese producto o ese desarrollo o ese lote. ¿Qué va a pasar? Te va a quitar este anzuelo, te va a quitar este cliente potencial. Analices. ¿Cómo? El cliente no compra cuando entiende, compra cuando confía. Como también la seguridad no es actitud, es preparación. Y primero tú me tienes que convencer y después vas a convencer al cliente. Por eso es bien importante. Yo todo proyecto que agarro, digo, yo también invertiría 100% o yo también ya invertí en ese proyecto. ¿Por qué? Porque confío plenamente en todo, en el 360, desde el desarrollador, desde la plusvalía, desde los acabados, desde la tipología del producto, desde todo. Entonces, quiero que también tú entiendas eso. Es como la persona en un equipo de fútbol. Me pongo la playera, ¿por qué? Porque creo en mi equipo, porque creo en mi selección, porque creo que vamos a ser el mejor equipo y vamos a ganar la copa. Aquí es lo mismo. O sea, necesito que tú también te pongas esta camiseta, esta playera y que creas primero en ti y luego transmíteme eso hacia el usuario. Por último, quiero que te lleves estas 5 tareas, estos 5 puntos que vimos en esta charla de la parte de la seguridad, que es, número 1, la seguridad nace del dominio, o sea, en ti, no de la actitud, ¿sí? Número 2, la preparación va a eliminar toda duda alguna. Por eso yo siempre lo digo, prepárate al 1000%, ya sea que vendas un inmueble o que vendas muchísimos, entre más, pues obviamente se te va a complicar más. Por eso yo siempre lo digo, tener menos para mí es mejor. ¿Por qué? Porque vas a tener un conocimiento que muy pocos van a ofrecerte allá afuera en el mercado. Número 3, la claridad genera confianza. No necesito que me des muchísima información, me des muchísimos choros matutinos, no. Entre respuestas claras, precisas, concisas, para mí es mucho más fácil de entenderte y que me generes y me transmitas más seguridad hacia mi persona, que yo soy el cliente potencial. Número 4, el cliente siente tu nivel de certeza en segundos. Entonces, también es bien importante, toda acción, toda comunicación que yo vaya a ejecutar, que yo le vaya a brindar a este cliente, tiene que haber una firmeza, tiene que ya tener un estudio, me tengo que saber perfectamente toda la información del desarrollo para que no exista ningún titubeo, más adelante te lo digo, mañana te paso estos documentos porque hoy no los tengo, déjame lo analizo con mi supervisor, déjame lo checo con el desarrollador. No queremos ese tipo de puntos rojos. ¿Por qué? Porque vamos a perder al usuario. Y la última, número 5, primero necesito que te convenzas tú de tu producto, de tu persona, de quién eres, de qué me estás vendiendo, para luego lograr mucho más cierres con todos estos usuarios. Entonces, sí te lo quiero dejar de tarea. Quiero que realmente tú mismo te hagas una autoevaluación, que seas muy crítico, muy analítico, y me pongas en los comentarios cuánto realmente tú mismo valoras y conoces tu producto, como también te conoces a ti mismo. ¿Para qué? Para que me puedas expresar eso con estos clientes potenciales y te vas a acordar de mí. Vas a tener mucho más clientes que tú mismo vas a enfatizar, vas a generar una conectividad con ellos lo antes posible y tu producto va a quedar atrás. ¿Por qué? Porque tú me vas a vender esta credibilidad, esta seguridad, que es lo que más hoy en México logra ventas. Nos vemos pronto.